El ángel de Dios que mató a 185,000 soldados en un solo día. Una historia de poder y fe. ¿Alguna vez has escuchado hablar de una historia tan asombrosa que parece más una leyenda que un relato bíblico? En un solo día, un ángel enviado por Dios aniquiló a 185,000 soldados enemigos. ¿Qué fue lo que ocurrió para que tal poder se desatara sobre la humanidad? Prepárate para descubrir cómo la fe y el poder divino llevaron a un pueblo a la victoria contra todo pronóstico y cómo este acto trascendió en la historia de Israel. Esta es una de las historias más impactantes que jamás escucharás. En el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Isaías 37 y 2 Reyes 19, encontramos un relato increíblemente dramático de cómo un ángel de Dios, en una sola noche, destruyó a un ejército entero que amenazaba con invadir Jerusalén. Esta historia comienza con el rey Ezequías, quien gobernaba el reino de Judá en tiempos de gran amenaza. Jerusalén estaba siendo asediada por el poderoso imperio asirio, encabezado por el rey Sennacherib. El ejército asirio había conquistado muchas naciones y ahora se dirigía hacia la ciudad santa, Jerusalén. El destino de todo Judá parecía estar en juego. Sennacherib no solo trajo a su ejército, sino que también desafió abiertamente al Dios de Israel. Enviando una carta a Ezequías, el rey asirio intentó quebrantar la moral del pueblo de Judá con palabras arrogantes, afirmando que ninguno de los dioses de los otros pueblos había podido salvarlos, y mucho menos el Dios de Israel. En un acto de desesperación y fe, Ezequías tomó esa carta y la llevó al templo de Dios, pidiendo ayuda divina. Lleno de angustia, Ezequías oró fervientemente, pidiendo la intervención de Dios para salvar a su pueblo. Dios escuchó la oración del rey. El profeta Isaías, al recibir la palabra de Dios, le dijo a Ezequías que no temiera. Dios le aseguró que Sennacherib no entraría en Jerusalén, ni siquiera dispararía una flecha hacia ella. Más que una simple promesa de protección, Dios declaró que Él mismo iría al frente de la batalla. El rey asirio, que pensaba haber sellado el destino de Jerusalén, se iba a enfrentar con la ira divina. Pero la respuesta de Dios no se limitó a un simple mensaje de consuelo. En ese mismo momento, Dios comenzó a mover las piezas en el plano espiritual, preparando la defensa celestial de Jerusalén. Y fue entonces cuando sucedió lo que la historia recordaría como un acto impresionante de poder sobrenatural. Esa misma noche, Dios envió a un ángel al campamento del ejército asirio. La descripción es aterradora y a la vez fascinante. Este ángel, un ser celestial, desató una fuerza tan abrumadora que en cuestión de horas, 185,000 soldados asirios fueron muertos. Sin que los israelitas levantaran una sola espada, el ejército de Sennacherib fue aniquilado en un solo instante. En la mañana, cuando el ejército asirio se despertó, se encontró con la devastadora escena de los miles de soldados caídos sin poder entender qué había sucedido. Sennacherib, completamente derrotado y humillado, tuvo que abandonar el sitio de Jerusalén y regresar a su tierra, donde poco después, en su propio palacio, fue asesinado por sus propios hijos cumpliéndose la palabra de Dios. Este evento es uno de los ejemplos más impactantes del poder divino y de cómo Dios actúa en la historia humana para defender a su pueblo. El hecho de que 185,000 soldados puedan ser derrotados en una sola noche por un solo ángel es algo que supera cualquier concepción humana. Para los israelitas, esta fue una señal clara de que no están solos y que el poder de Dios está por encima de cualquier imperio o fuerza terrenal. En la historia de la humanidad, pocas veces encontramos un acto tan asombroso como este. A menudo, las grandes victorias militares se logran con el esfuerzo humano, con la estrategia o con el coraje de los soldados. Sin embargo, aquí vemos que la victoria de Israel no fue ganada por sus propios esfuerzos, sino por la intervención directa de Dios. Es un recordatorio de que el poder de Dios puede obrar de maneras sorprendentes y que, cuando la fe en Él es firme, Él puede hacer lo imposible.
Reflexión final. El relato del ángel que mató a 185,000 soldados en un solo día no solo es una lección sobre el poder de Dios, sino también sobre la importancia de la fe y la obediencia. El pueblo de Israel había puesto su confianza en Dios y Él respondió con un acto de poder absoluto. Este acontecimiento es un recordatorio de que, incluso en medio de los mayores desafíos, cuando parece que la derrota es inevitable, Dios puede cambiar el curso de los acontecimientos de maneras que no podemos imaginar. ¿Estás dispuesto a confiar en el poder divino en tu vida? ¿Sabías que un solo acto de fe puede cambiar tu destino? Esta historia nos invita a reflexionar sobre la soberanía de Dios y la fuerza de su protección. En momentos de prueba, cuando todo parece perdido, recordemos que Dios tiene el poder para hacer lo que para nosotros es imposible. Este es solo un ejemplo de los milagros que Él puede obrar cuando tenemos fe. En resumen, el ángel de Dios que mató a 185,000 soldados en un solo día no es solo una historia antigua, sino una poderosa lección de fe, valentía y la intervención divina en nuestras vidas.